Querido Gabriel Llorio, subsecretario de Hacienda, qué gusto me da saludarte. Igualmente, David, muchas gracias por invitarme. Oye, Gabriel, a ver, ¿cómo enfrentar la atonía, la falta de empuje que está teniendo la economía? La primera parte del COVID, de la pandemia de COVID, yo creo que se hizo excelente, le queda toda la razón al gobierno en no haber utilizado dinero y que se curara todo el mundo como pudiera curarse. Pero la recuperación requiere de medidas, diría yo, casi urgentes, querido Gabriel. No, yo concuerdo contigo que hay un tema que hay que abordar en cuanto a la recuperación y si me permites muy rápidamente, yo creo que tiene que ver con las características de COVID y creo que es importante entender estas características que tiene una economía relacionada con una pandemia y cuáles son los choques que se están viviendo. Y si pensamos desde el inicio que se generó la pandemia, el COVID y los confinamientos, lo primero que vimos fueron choques de oferta y luego choques de demanda que se empezaron a nutrir unos a otros. Actualmente lo que estamos viendo durante la recuperación son interrupciones por el lado de la oferta, la escasez de contenedores, la escasez de mano de obra para movilizar mercancías, comercio, y también al mismo tiempo vemos choques de oferta que han generado algunos incrementos en los precios o sobreaforos en algún tipo de sector. De tal manera que, como tú lo mencionas, creo que hay que pensar en ciertas medidas que tienen que trabajar del lado de la oferta y que tienen que tener al mismo tiempo un impacto en la demanda, pero creo que primordialmente hay que trabajar por el lado de la oferta. ¿Cuáles son estas medidas? Obviamente una es el crédito, que tiene que detonar, el segundo es la inversión en infraestructura, y los terceros también tienen que ver con otros temas que tienen que ver con de regulación, simplificación, toda esta reducción de costos en la economía que pueden impactar por el lado de la oferta. Entonces, se está observando sí cierta atonía, es muy característica del COVID, lo estamos viendo en todos los países, pero creo que tiene características muy específicas que tenemos que analizar bien y encontrar medidas que efectivamente tengan el impacto que tú mencionas. Gabriel, a ver, por ejemplo, la banca dice que tienen mucho dinero para prestar, que casi están, algún director de banco me dice que casi está por poner un letrero, se solicitan clientes. La banca ha mostrado una gran disposición para prestar, pero les están faltando clientes. ¿Cómo poder conectar el interés por los créditos con los mismos créditos? Yo creo que hay dos elementos principales, sobre todo relacionados con el crédito. Los bancos o el sector bancario durante el COVID generó, mostró resiliencia, incrementaron sus niveles de capitalización y actualmente tenemos una banca sólida que efectivamente tiene bastantes recursos para prestar. El reto principalmente está en la demanda. Ellos argumentan mucho que no existe demanda de créditos. Puede ser ese un factor. Y otro factor también es que, pues precisamente tal vez no existe demanda de los que ya son clientes, pero los que no son clientes actualmente no tienen acceso a financiamiento, no están pudiendo encontrar este canal de fondeo. De tal manera que creo que primero se tiene que reactivar el crédito con los que actualmente ya forman parte o son clientes, tienen un historial crediticio con la banca, y eso tiene mucho que ver con la recuperación y con la dinámica económica. Los que están excluidos del sector bancario o del financiamiento o el acceso a mercados, es uno de los grandes problemas que ha enfrentado México, creo, de manera histórica, y ahí también tenemos que encontrar soluciones. ¿Qué tipo de soluciones? Bueno, estamos pensando obviamente en los esquemas de garantía. Tuvimos esquemas de garantía que se implementaron desde el 2020, no muchos las utilizaron. O sea, hay un tema ahí importante de que efectivamente las MIPYMES o las empresas puedan acceder al financiamiento, aun cuando existen mecanismos que absorben el crédito. Y la otra son las emisiones de deuda que no necesariamente encuentran los emisores de empresas pequeñas no necesariamente encuentran un ambiente propicio para emitir deuda y levantar fondeo para sus actividades. Muchos lo están haciendo en mercados extranjeros, de tal manera que también tenemos que repensar cómo podemos flexibilizar nuestro mercado financiero. ¿Cómo podríamos caminar por ahí, Gabriel? Porque yo creo que es ahí el tema de fondo. Y decía al principio del programa que está surgiendo, especialmente en el crédito al menudeo, en tarjetas de crédito, como mucho financiamiento que no está regulado, que es en algunos casos cercano al agio.
No, de hecho, tú lo puntualizas bastante bien. Creo que actualmente tenemos un mercado financiero desarrollado en la parte de emisiones bursátiles, por ejemplo, endeudamiento. No necesariamente todas las empresas tienen acceso a este mercado. Y por el otro lado vemos muy pocas salidas a bolsa, y esto tiene que ver también con retos importantes en cuanto a la regulación. Yo creo que una de las agendas que más hemos venido trabajando en los últimos 3 años, pero este es el momento propicio para implementarlo, es flexibilizar el mercado, sobre todo de capital privado. Y ahí tenemos una agenda muy clara con los gremios financieros para tratar de establecer una regulación donde el mercado de capital privado pueda tener mayor flexibilidad, más dinamismo, sin perder el control, obviamente, de la regulación o del monitoreo. Esta es una agenda que hemos venido trabajando con los gremios y que creemos que si se logra implementar, son varios cambios de ley, sobre todo la implementación de la regulación de un nuevo mercado, un mercado de altos rendimientos y de fondeo privado. Creemos que ahí podemos totalmente cambiar la forma en la que los mercados financieros en México están operando. Gabriel, buenas noches, Paul Lara. Oye, Gabriel, ¿cómo impulsar el gasto público? Justo lo comentabas ahorita, el tema de la inversión, apoyar el crecimiento de la infraestructura, pero mucho de este gasto se requiere que venga de la parte pública, Gabriel. ¿Cómo impulsarlo este año y cómo trabajar más cercanas con las empresas para impulsar la economía y crear este círculo virtuoso de las empresas, gobierno y gasto? No, te agradezco, muchas gracias por la pregunta. Yo creo que, mira, el gasto en infraestructura, sobre todo el gasto público, había mostrado una tendencia decreciente en la última década. No es en los últimos años, sino probablemente en los últimos 2 décadas. No, en la última década se venía acentuando una caída de la inversión pública, el gasto público para inversión, por decirlo de la mejor manera. Y como tú mencionas, usualmente funciona como un anclaje para la inversión privada, porque tienen efectos multiplicadores en la cadena de proveeduría. Este año, para el presupuesto 2022, el programa económico, como se formuló en el paquete que aprobó el Congreso, estamos revertiendo esa tendencia. Incrementamos el gasto público en infraestructura a el equivalente del 3.1% del PIB. Para ponerlo en contexto, el año pasado cerró en cerca de 2.8 y había venido cayendo. Este es el punto mínimo. De tal manera que estamos tratando de revertir eso, tratar de establecer cuando menos un piso de 3% del Producto Interno Bruto, y esto es lo que creemos que va a poder generar un efecto multiplicador con algunas cadenas de proveeduría y de inversión privada. Hay que recordar también que estamos realizando inversiones muy fuertes en el sureste con un objetivo de reconfigurar una zona que tradicionalmente ha estado excluida de la inversión. Si pensamos en los corredores del centro, en todos los parques industriales del corredor del centro, o las inversiones que se hicieron en el norte, o las inversiones que se hicieron para crear infraestructura turística, por ejemplo, de centros como Cancún. Estas inversiones transforman los mercados laborales, generan también otro tipo de dinámicas de inversión y laboral. No solamente es el arranque de la inversión, sino lo que perdura. Y eso es lo que se está haciendo, sobre todo en los proyectos que están enfocados en el corredor del Istmo, que tienen que ver con incrementar la conectividad, la velocidad. Hay inversiones de fibra óptica y obviamente de facilitación de comercio muy importantes, que más allá de la inversión de modernizar el corredor del Istmo, va a generar efectos que van a perdurar probablemente hasta temas de mercados laborales. Querido Gabriel, se están abriendo mucho las expectativas sobre cuánto creceremos este año. Está la estimación del presidente de 5%, la última conocida de ustedes en la Secretaría de Hacienda del 4.1%. Pero hay quienes están en el 2, en el 1.5. Yo siempre digo que hay que tomar una foto y recordarles a final de año. ¿Cómo se ve ya con los primeros datos del año la estimación de crecimiento económico del 4.1% de Hacienda? Sí, nosotros tenemos, digamos, fechas muy específicas cuando actualizamos nuestras variables. Hay que recordar que las variables las elaboramos con modelos macroeconómicos o econométricos o cuantitativos, tratando de tener la mejor información disponible en ese momento para la formulación del programa económico. En la siguiente fecha, cuando haremos públicas nuestras nuevas estimaciones, será en abril, cuando publicamos los precriterios, y luego vendrá en septiembre, cuando formulamos el marco macroeconómico para el programa 2023. Pero ¿qué estamos observando? Y, digamos, en términos de la dinámica económica, durante el 2021 tuvimos 2 efectos importantes que se reflejaron en el crecimiento y que aproximadamente suman aproximadamente 1.2 puntos porcentuales del PIB.
0.8% por puntos porcentuales del PIB vienen de la contabilización que se realizó con respecto a los servicios intermedios derivados de la ley del outsourcing. Ahí eso se perdió por un tema de contabilización, y obviamente también algunas empresas dedicadas al outsourcing probablemente han tenido algunos retos para absorber a las personas que ahora pasan a ser parte del sector formal con mejores salarios y con mejores derechos laborales. Y otro de los impactos más importantes que se generaron en el 2021 fue la escasez de microprocesadores que impactó la industria automotriz, además de las olas de COVID. Eso nos genera alrededor del un punto porcentual, puntos porcentuales del Producto Interno Bruto. Esto va a generar un efecto de base de comparación en el 2022. Con lo que quiero decir es, todavía creemos que es factible alcanzar el 4% que establecimos en los precriterios. Tenemos que ver cómo se desempeña la economía, ese crecimiento que no se reflejó en la contabilidad del outsourcing en el 2021, es muy probable que se refleje en el 2022, pero va a ser hasta los precriterios cuando demos a conocer nuestra estimación. Todavía pensamos que la dinámica económica, la reapertura, aún con estas variantes y estos vaivenes por el lado de la oferta y de la demanda, nos pueden ayudar a crecer más de lo que está esperando el mercado. Sobre todo, la escasez de microprocesadores, lo que hemos recibido de información por parte del gremio y de la industria, es que se va a resolver a finales de la mitad de este año, y eso obviamente va a disminuir uno de los cuellos de botella principales en términos de cadenas de producción, que es la industria automotriz en México. Pues mira, yo creo que hay demasiado pesimismo entre los que están haciendo análisis económico, y que yo sí creo que puede ser más cercano al 4 que al 2, ¿no? Nosotros creemos que sí. Todavía creo que hay información que tenemos que analizar. Obviamente tampoco queremos ir solamente con la inercia de crecimiento que refleja una recuperación que va siendo guiada por la reapertura y por vaivenes de COVID. Sí creo que tenemos que trabajar el lado de la oferta. Estamos muy cerca ya de la convención bancaria. El secretario Rogelio Ramírez de Lao probablemente va a hacer algunos anuncios en ese sentido, pero estamos trabajando primordialmente por el lado de la oferta, es donde creemos que va a tener un mayor impacto para la reactivación y la recuperación. Pues allá nos veremos, mi querido Gabriel. Te mando un abrazo con mucho cariño. Gracias por tomarme la llamada. No, al contrario, muchísimas gracias por darme la oportunidad de saludarlos y de intercambiar estas opiniones. Muchísimas gracias. Un saludo a los. Buenas noches.